Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 35 al 43. El Evangelio que se proclamó hoy martes 30 de julio del año 2019. Este pasaje de este Evangelio de Mateo nos explica la parábola del trigo y la cizaña, texto que también tocamos la semana pasada. Y entonces aquí hay que hacer algunas precisiones. Cuando los teólogos hacen el estudio de esta parábola, pues llegan a la conclusión de que nosotros como personas, como campo, pues se nos sembró trigo, pero asimismo vino el maligno y sembró cizaña. Entonces cuenta la parábola, ¿no?, de que vienen los segadores y le dicen al Señor: ¿quieres que cortemos la cizaña? El dueño del campo dice: no, dejen que crezcan juntos. Entonces, según la interpretación de los teólogos, pues hombre, es que nosotros tenemos trigo y cizaña, tenemos buena semilla y tenemos esa mala semilla que hace que nuestros actos no sean conformes a la voluntad del Señor. Pues bien, esa es la explicación que dan los teólogos y es válida, se puede aplicar, ni más faltaba. Pero aquí la explicación que da nuestro Señor Jesucristo la presenta con una dirección distinta. Aquí se habla de gente, la gente del reino, que es la gente donde se plantó la buena semilla, y existe la gente del maligno, ¿no? Porque el enemigo sembró en esta gente la semilla mala. O sea que aquí ya hay una clara diferenciación. Sí, sabemos efectivamente que nosotros podemos tener en nuestro corazón trigo y cizaña, evidentemente. Pero aquí es la explicación que da nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jesús les dijo, para explicar esta parábola, recuerde, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 35 al 43. Dice así: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza o la cizaña es la gente del maligno. Aquí vaya separando gentes. Aquí ya no se está hablando de que la gente tiene trigo y cizaña, sino aquí ya está clarificando algo, ya está dando muestras de algo. Acuérdense que esto es un proceso. ¿Quiere que la cortemos? No, dejen que crezcan juntos. Y entonces, a la medida que va creciendo ese trigo y esa cizaña, entonces en nosotros vamos a saber ir separando esa realidad del mal y el bien, y optamos por las cosas de Dios, del reino. Pero existe efectivamente gente que no, es que lo sabemos, existe gente que no, que decididamente quieren hacer el mal. Entonces, mire cómo sigue explicando nuestro Señor Jesucristo esta parábola que es tan interesante. Dice así: la cosecha, es decir, lo que se va a recoger, ¿no?, es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. O sea que va a haber una cosecha, es decir, se va a recoger. ¿Y qué se va a recoger? Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. Vea cómo se recoge la maleza, o sea que se va a recoger la maleza. O sea que ya hay algo bien definido, la maleza. ¿Y cómo se va a recoger solamente la maleza de nuestro corazón y se va a apartar de nosotros la parte del trigo? No, aquí es la gente. Por eso hace una clara precisión nuestro Señor Jesucristo cuando dice: la buena semilla es la gente del reino. La mala es la gente del maligno. ¿Esto qué significa? Que como el trigo y la cizaña van creciendo juntas, en la medida que van creciendo, entonces uno va
escogiendo. O escogiendo las realidades de la cizaña o escogiendo las realidades del reino. Entonces va a haber una separación. Eso es lo que se llama conversión. La conversión. Sigue el texto diciendo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. ¿Cómo quitar esas palabras del Evangelio? El horno ardiente. ¿Qué significa el horno ardiente? ¿Qué significa el horno, el fuego? Hay que darle una explicación a eso. Y allí no hará más que llanto y rechinar de dientes. O sea que es una cosa bien complicada. El maligno definitivamente va a tener un castigo. Eso es un hecho. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos quitarle eso al Evangelio. No podemos decir que sí, la semilla es esto, la cizaña es esto, pero eso de rechinar dientes y que fuego que no se apaga, no, eso no lo toque, por ahí déjelo aparte. ¿Qué sigue diciendo el texto? Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y quien tenga oídos, que entienda. Entonces, ¿qué podemos entender? Hermanito, que vamos caminando en el mundo, que se sembró buena semilla, pero también mala semilla. Y como van creciendo y son tan parecidas, no corten. Vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos transformando, vamos convirtiendo. Y va a llegar el momento en que ya estamos tan llenos de Dios, tan cerca al Señor, que ya hay gente, ¿no?, que es la gente del reino, como dice el texto, y la maleza es la gente del maligno. Ya una clarificación: quién elige ser ciudadano del reino y quién elige ser ciudadano del mundo. Y por eso viene la separación. Entonces, nuestro camino es de conversión, nuestro camino es de cambio. ¿Qué es lo que se enseña hoy? Hoy no se está hablando de conversión, ni mucho menos de que de la cizaña se va a recoger y se va a quemar, y que ahí es donde va a haber el llanto y el crujir de dientes. Eso no se toca. Uno, existe ahora una estratificación de pecados. Hay pecados que sí son bastante graves, que son inadmisibles aceptar. Y hay otros pecados que por la misericordia de Dios el Señor los comprende. Parece ser que el Señor no tiene misericordia para algunos pecados, pero parece ser que sí tiene misericordia para otros. Así es que están hablando los teólogos hoy en día, ¿no? Entonces, la corrupción administrativa. Los corruptos no merecen ningún tipo de misericordia. Pero los que practican relaciones sexuales ilícitas, no, eso sí hay que tener un poco más de compasión. No, hermano, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y todos estamos llamados a la conversión, al cambio. Eso creo que es el mensaje que nos puede dejar este texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 35 al 43. La conversión. Porque va a llegar un juicio. Y cada uno será juzgado según sus obras. Eso es palabra del Señor. Y dígame usted, ¿dónde podemos acomodar, meter que no se note el llanto y el crujir de dientes? ¿Dónde metemos esa frase? Hay un juicio. ¿Para condenación o para salvación? ¿Hay vida eterna? ¿Para salvación o para condenación? Yo me pregunto, todas estas personas que obran el mal, porque lo quieren obrar. Aquellos hombres que, por ejemplo, violentan niños, que están entre los 5, 6, 7 años y duran años en ese ejercicio de ese pecado tan espantoso y horrendo. Daño psicologías, daño familias, daño estructura psicológica, daño una vida o varias. ¿Qué pasa con esos hombres? No se confiesan, murieron así. ¿Qué pasó? ¿Qué sembraron durante tantos años?
aquellos que se dedican prácticamente a la estafa, al robo, al secuestro, años y años en eso. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esta gente, que esos muchachos de la calle que se dedican a delinquir, a ser ampones por sistema? Rebeldes, espantosos, no tienen misericordia con nadie, se burlan, no, vejan al ser humano. ¿Qué podemos hacer con eso, con esta gente? Definitivamente hay gente que no quiere. Y no podemos decir, entiendan, es que tuvo una infancia muy compleja. Es que ese sacerdote violador tuvo una experiencia algo parecida y le dañaron su conducta. Es que esos muchachos que delinquen de esa manera es porque nunca tuvieron hogar. Pues si es así, hermano, entonces pues no hay pecado, porque están quitándole al ser humano algo que es clave, que es su libertad. Porque nosotros no somos autómatas. Si uno peca es porque uno quiere. Sí, es cierto que hay una serie de condicionamientos. Un muchacho que crece en un ambiente de pandillas, que crece en un ambiente difícil, donde no existe una estructura familiar adecuada, pues creo que está más dado a que delinca que aquel que ha crecido con todas las oportunidades de la vida. Sí, existen condicionamientos, eso es cierto. Pero hay algo en el ser humano que es la libertad. Y nosotros hemos recibido una palabra, hemos sabido de Dios. Así no tengamos claro el concepto teológico y muchas cosas, pero sabemos que cuando se hablan de Dios siempre es referencia a la bondad, a la verdad, a lo justo. Uno escoge. Necesitamos ir quitando esa serie de cizaña, de abrojo, de mala hierba en nuestra vida. Y no hacer componendas y arreglarle la plana a Dios, arreglarle su evangelio, porque no es políticamente correcto y hoy no es de buen recibo esos evangelios que causan malestar, incomodidad y que nos hablan de rechinar de dientes y de fuego eterno que no se apaga y que gusano que no muere. No toque esas cosas. No, esas cosas hay que tocarlas porque están ahí. ¿Qué podemos hacer? Una cosa sí es bien clara, todos nosotros estamos llamados a la conversión, porque llegará un día en que va a ser recogido el trigo y atado y puesto en el granero. Y llegará también ese día donde la cizaña será cortada y será quemada en el fuego, donde vendrá el llanto y el crujir de dientes. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.